Hoy vamos a hablar un poquito del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es un estado de alerta. Hay un dicho muy viejo que dice, el miedo no es once. Y realmente apoyo científicamente este dicho. Cuando hablamos del miedo, estamos hablando de un estado de alerta. A ver, hablemos del miedo y la pandemia. Hablemos del miedo y el tener que salir a trabajar para, por ejemplo, los trabajadores de salud eh, o cualquier otro trabajador que tenga que exponerse a este bicho. Alguien que tiene que ir a comprar a un supermercado. Bueno, ¿puede haber miedo? ¿Está bien que tengamos miedo? Realmente el miedo es un estado de alerta que nos va a permitir que nosotros nos cuidemos. ¿Qué quiere decir? Que nos hace tomar conciencia de que hay un peligro real, ¿sí? Del cual nos tenemos que cuidar. Está muy bien tener un poco de miedo, estaría mal no tener miedo, porque el no tener miedo es el negar la situación que verdaderamente estamos pasando a nivel mundial y entonces nos descuidaríamos. Ante la negación nosotros no nos cuidamos, no tenemos una gota de miedo, no nos cuidamos. El miedo es importante, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué grado. El miedo es importante cuando es un estado de alerta. Cuando yo presto atención y estoy continuamente consciente de que hay un peligro y de que las cosas que yo traiga del supermercado las tengo que limpiar, tengo que organizarme con el tema de la ropa, con el tema de los zapatos, con el tema de la distancia, con el tema de la protección de los ojos, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy no sabemos quién puede tener COVID, quién no, quién es asintomático, quién no. Pero tampoco podemos andar aterrorizados. Una cosa es tener un poco de miedo, que eso es bueno. Nosotros no tenemos que suprimir nuestras emociones. Es muy importante reconocer lo que sentimos y saber en qué grado estamos, ¿sí? En qué nivel más o menos estamos, para poder regularnos emocionalmente. Si yo tengo miedo, me voy a cuidar. Esto es también para el personal de salud, el cual hay muchísima gente que está hisopando, hay gente que está atendiendo a los pacientes COVID, hay gente que está limpiando en los lugares, en las áreas sucias se llaman, donde están los pacientes con COVID. Hay mucha gente trabajando alrededor, pero también tenemos la misma situación en el supermercado y en cualquier otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la segunda etapa del miedo. ¿Cuándo? El miedo deja de ser un estado de alerta, el cual nos prepara para la supervivencia, y pasa a ser un estado un poco más fuerte, un estado más desesperante. El cuerpo empieza a prepararse para la lucha o la huida. Van a sentir que los latidos cardíacos se aceleran, la sangre empieza a ir a las extremidades, pueden llegar a sentir falta de aire, pueden llegar a sentir como un ataque de pánico, ¿sí? Con un estado de angustia muy grande. Esto se siente en el cuerpo. Es muy importante poder identificarlo para saber qué es lo que nos está pasando. Tenemos que mirarnos adentro mismos, de nosotros mismos, para saber qué nos pasa. Bueno, cuando nosotros entramos en este estado sin regularnos, la respiración es lo más importante. Cuando yo capto esto, me estoy sintiendo mal, me está pasando esto, tengo que hacer algo,
¿sí? La respiración regula hasta los latidos cardíacos. Así que es muy importante saber respirar. Otra de las cosas es que si yo me dejo estar con este miedo, ¿cómo puede aumentar este miedo? Si yo tengo un poco de miedo, está bien, es algo equilibrado. Ahora, ¿cómo puede aumentar el miedo? El miedo puede aumentar con los pensamientos catastróficos. ¿Sí? Nosotros como seres humanos tenemos errores cognitivos, son errores en la forma de pensar. Y si me contagio, y seguro me voy a contagiar, y seguro este bicho me va a entrar, y seguro no, empiezo a, y si me muero, y si después contagio a mi familia, y si después, bueno, todas estas cosas, si yo estoy en un momento en el que estoy por trabajar, o estoy en un lugar en el que puedo quedar expuesta, es muy importante controlarlo. ¿Por qué? Porque si no, nos exponemos a la lucha o a la huida. En la lucha, más sí, lo hago así nomás, qué sé yo, y ahí es donde nosotros nos descuidamos. En la huida es cuando nosotros empezamos a tener conductas evitativas, no queremos ir al trabajo, no queremos salir al supermercado, no queremos salir a ningún lado. Queremos quedarnos encerrados y en realidad estamos encerrados en nuestro propio miedo, ¿sí? Pero ya en un estado más grave. Los errores cognitivos ocurren por esto, porque la emoción, ¿no? Cualquier tipo de emoción, pero hoy que estamos hablando del miedo, la emoción sube, nos cubre, y cuando nos cubre, los procesos cognitivos descienden, ¿sí? Pensamiento, reflexión, planificación, todo lo que tiene que ver con la función ejecutiva del cerebro, del prefrontal, empieza a descender. Entonces no puedo pensar bien, no sé si me estoy cuidando bien, actúo de manera espontánea, sin pensar, sin tener calma y sin saber verdaderamente lo que estoy haciendo o sin recordar lo que hice. Entonces es muy importante poder regularnos, reconocernos y regularnos. También podemos entrar en paralización, ¿sí? Cuando entramos en paralización es cuando los latidos cardíacos aceleran mucho y entramos como en un estado panicoso en el cual el cuerpo se siente, a uno le puede faltar la respiración, los latidos cardíacos se aceleran, la sangre va hacia los extremos y nos paralizamos, no podemos hacer nada. ¿Qué es importante? Es muy importante reconocer cómo pensamos. Es muy importante reconocer si tenemos pensamientos catastróficos, porque estos errores cognitivos son absolutamente corregibles, totalmente corregibles. ¿Qué tenemos que hacer también, aparte de saber y de reconocer cuál es la emoción? ¿Cuál es la emoción que a nosotros en ese momento nos está invadiendo? Enojo, miedo, impotencia, culpa, lo que fuera. Regularlo con respiración, buscar una red. Tenemos que tener una red, esto es muy importante, una red de personas que piensen y que piensen bien, ¿sí? No de personas que tengan pensamientos catastróficos o que tengan más miedo que nosotros y que nos estalle la cabeza. Porque si nosotros suprimimos las emociones, estas emociones van a resurgir y van a resurgir en manera de crisis. Entonces tenemos que entrar con calma, tenemos que pensar con calma, tenemos que saber que si hay errores cognitivos los tenemos que modificar. Después vamos a ver bien cuáles son los errores cognitivos que nosotros podemos tener, ¿no? Dentro del pensamiento catastrófico hay varios. El ver es como ponerse los anteojos oscuros y ver todo oscuro, o los anteojos rojos y ver todo rojo, me voy a morir, ¿esto qué va a pasar? ¿No es cierto? Bueno,
Es muy importante el tema de poder tener contacto con personas que sabemos que nos van a calmar, un llamado o llamar a alguien para que nos ayude en ese momento o irnos a un lugar aparte para respirar y para poder bajar la emoción. Y porque una vez que estamos inundados podemos bajar con la respiración la emoción y así los procesos cognitivos empiezan a funcionar nuevamente, ¿sí? Nosotros no podemos controlar la situación que está sucediendo afuera, pero sí podemos controlar nuestras actitudes. ¿Qué hacemos con esta situación? Poder reconocer qué nos pasa con esta situación. Esto no es debilidad, esto es poder reconocernos, asimilar la situación y aprender. ¿Aprender a qué? A tener herramientas para poder enfrentar lo que sea que tenga que venir. ¿Qué es lo importante? Lo importante es estar hoy. Pensar hoy, en el aquí y ahora, en lo que me toque, que tenga que hacer, y también tengo que pensar que hay muchos momentos en los que puedo disfrutar hoy. Hay muchas cosas que puedo disfrutar hoy, ¿sí? Si yo no estoy pudiendo disfrutar un llamado, un videollamado con un amigo, con un hijo, con un nieto, con un hermano, si yo no puedo volcarme a decir, bueno, hoy voy a hacer un dibujo sin pensar en que salga bien, en que salga mal, lo voy a disfrutar, o hacer algo que a nosotros nos guste, una manualidad o algo que nos haga bien. Hacer cosas que nos hagan bien y que nos produzcan bienestar. Nos tenemos que auto-mimar. Esto es muy importante, ¿sí? ¿El miedo es malo? No. El miedo es bueno, es un estado de alerta. No tenemos que aumentarlo, ¿sí? Porque ahí sí pasa a ser malo. Entonces tenemos que aprender a regularlo y a sentirlo. Ustedes saben que cada emoción se siente en el cuerpo. Después vamos a ver un poquito cómo trabajar las emociones que sentimos en el cuerpo.